¿Existió un Jesús? ¿Existió un Jesús de Galilea? Históricamente hablando, me refiero. Hmm. Sí, históricamente hablando, el consenso actual es que sí. Ahora bien, esto es importante y esto tú ya lo has dicho, pero yo quiero recalcarlo por si alguien se lo ha perdido. Es muy importante distinguir al Jesús histórico del Cristo de la fe. ¿Mm? O sea, el histórico es el judío Galileo que recorrió Galilea predicando la inminencia del reino de Dios, que reunió discípulos y que generó suficiente controversia como para llevarle a la muerte. Y por otro lado, el Cristo, es decir, el Mesías, porque son la misma palabra, Cristo es simplemente la forma griega del hebreo Mashiach, ¿no? Significa ungido, entonces es un título, no un nombre, aunque posteriormente se convirtiera en un nombre y ya la gente habla de Jesucristo como si fuera un nombre propio, pero en realidad es un título, Cristo que significa Mesías, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que sus seguidores desarrollaron, ya como Hijo de Dios, como resucitado, como Mesías para toda la humanidad, ¿no? Entonces, claro, según la crítica bíblica, ambas figuras no es que se excluyan, pero sí son perspectivas distintas de análisis, porque una figura pertenece a la historia y la otra pertenece a la teología. Entonces, sí, el consenso es que existió. Y existió porque hay suficiente evidencia de él. Claro. Y eso es importante no solo para los que nos están escuchando, sino para la mente más secular y, y desconfiada, Mm, porque en muchos momentos cuando se desafía ciertos conceptos que aparecen de la figura de Jesús en los evangelios, por mm, ejemplo, su nacimiento en Belén, sus ciertas obras milagrosas, etcétera. Personas de la fe dicen, ah, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que Jesús no existió. Porque están haciendo, digamos, esa amalgama entre el relato bíblico, teológico, como tú bien dices, am, y la figura de... O sea, no están haciendo la diferencia entre la persona y el personaje, podríamos decirlo de esa manera. Así como, por ejemplo, en el anterior programa hablábamos de Moisés o hablábamos de ciertos mitos que tienen muchísimo más volumen de mito que de persona, ¿ok? Como más naciendo en la imaginación de un contexto nacionalista judaico. Aquí sí que existe una diferenciación entre la persona y el personaje. De hecho, am, ¿dónde posiblemente esa persona, históricamente hablando, nació? ¿En Nazaret o en el relato de Belén que a día de hoy, que estamos en diciembre, sabemos que va a haber representaciones en iglesias, va a haber representaciones del portal de Belén en Madrid, en las calles, con las luces, con los villancicos, etcétera, con, con el burrico, con etcétera. ¿Dónde posiblemente, históricamente, Jesús nació? Pues en Nazaret. En Nazaret, y esto lo sabemos por varias cosas. Primero, porque Pablo, que es el primero que escribe, no menciona nada del nacimiento ni de un origen en Belén, pero bueno, en su caso no es tampoco extraño porque la vida de Jesús no le interesa en absoluto. Pero a Marcos sí. Marcos, el autor detrás del Evangelio según Marcos, que escribe unos 20 años después de Pablo, es el primer, entre muchas comillas, biógrafo, ¿no? Que se preocupa por la vida de Jesús. Y Marcos no habla de un nacimiento en Belén. De hecho, en Marcos 6.1, cuando dice que Jesús regresa a Nazaret, para predicar en la sinagoga, etcétera, la palabra que utiliza en griego, que esto también es importante, la importancia fundamental de estudiar griego koiné para leer los evangelios en su lengua original, porque nos perdemos muchas cosas en las traducciones, porque al final, quieras que no, las traducciones también están tamizadas por una perspectiva teológica que se ha ido acumulando durante siglos. Pero los textos en griego koiné original nos dan la perspectiva que quieren transmitir sus autores, ¿no? Entonces, Marcos en 6.1, la palabra en griego koiné que utiliza para referirse a Nazaret es patris, que de ahí viene patria.
Ujú. Bueno, pues patris, en griego koiné, significa lugar de origen, lugar de nacimiento. No es como también se escucha mucho, no es que en Nazaret le criaron y le educaron y creció y por eso se llama Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén, o Jesús el Nazareno y no Jesús el Belenita. No, mire usted, o sea, Marcos lo deja clarísimo. Este señor ha nacido en Nazaret. Segundo motivo, las únicas referencias que hay en todo el Nuevo Testamento, no ya en los Evangelios, en todo el Nuevo Testamento al nacimiento belenita, son en los capítulos 1 y 2 de Mateo y de Lucas. Por cierto, contradictorios, porque en Mateo la Sagrada Familia ya vive en Belén y en Lucas se tienen que desplazar hasta Belén desde Nazaret porque vivían en Nazaret. Y además también los propios autores lo dicen, es para que se cumpla la profecía, ¿no? La profecía de Miqueas que dice que de Belén ha de nacer el Mesías y tal. Pero es que es interesante porque en el resto del Evangelio de Mateo y de Lucas no vuelve a aparecer el origen belenita por ningún lado, lo que ha llevado a no pocos historiadores a considerar que esos capítulos 1 y 2 son añadidos posteriores de principios del siglo segundo. Pero es que vamos más allá, es que el Evangelio según Juan, que es el último que se escribe, tampoco dice nada de un origen belenita que podría haberlo utilizado perfectamente, porque de hecho en el propio Evangelio, según Juan, uno de los argumentos que utilizan los judíos para negar el mesianismo de Jesús es, ¿acaso el Mesías no debía nacer en Belén? Ujú. Ujú. Es decir, no hay una tradición lo suficientemente asentada en el propio Nuevo Testamento, en los propios Evangelios, para afirmar que Jesús tuvo un nacimiento belenita. Lo que ocurrió muy probablemente es que unos cristianos de la comunidad de Mateo y de la comunidad de Lucas, probablemente de segunda generación, una vez que los evangelios mateano y lucano ya están escritos, introducen, incluyen esos capítulos 1 y 2 que contienen las genealogías, que también se contradicen entre ellas, y los relatos de la infancia, que se contradicen entre ellos. Porque son comunidades distintas, que no se conocen, que persiguen objetivos distintos, con sensibilidades espirituales y teológicas distintas. Es decir, o sea, los capítulos unidos de Mateo y Lucas daría para otra charla porque es un tema apasionante. Pero quedémonos con esto. O sea, todo parece apuntar claramente que Jesús nació en Nazaret. Ya. De hecho, esos capítulos, por ejemplo, en Mateo, el capítulo primero, y el de Lucas, cuando habla el capítulo 3 son, podríamos decir, apologetics, ¿cómo sería eso en español? Sí, Apologetics, apologéticos. apologéticos, Mm, como precisamente como respuesta a aquella visión judaica en la cual el Mesías tiene que venir de la casa de David. Entonces no puede ser que sea eh, de Galileo, que mm, no puede ser que sea de Nazaret, porque tiene que nacer de aquí. Ah, que tiene que nacer de ahí, no te preocupes. Te damos la evidencia de que ha nacido ahí, como respuesta a una acusación negando que Jesús fuera el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. ¿Ok? mm. Bueno, también es verdad que el pueblo judío esperaba distintos mesías. O sea, no todos los judíos esperaban la misma idea de mesías. Había quienes esperaban uno, había quienes esperaban dos, había quienes esperaban un mesías humano, otros un mesías angélico. O sea, la concepción también de ese mesías esperado variaba mucho. Y de hecho ahí está también la propia evidencia. O sea, Pablo cree que Jesús es el mesías, pero no le da ninguna importancia al lugar en el que nació. Marcos lo mismo, dice que nació en Nazaret y no tiene ningún problema con eso. Juan exactamente igual, quiero decir, todos ellos creen que Jesús era el Mesías, pero ninguno de ellos considera que sea importante o relevante que nazca o no nazca en Belén. Ujú, Entonces había también muchas opiniones distintas sobre quién tenía que ser el Mesías. Lo que sí podemos asegurar es que para esos autores de la comunidad mateana y lucana es fundamental que Jesús nazca en Belén. ujú, Pero se le ocurren de maneras distintas, porque ya te digo, en Mateo ya tienen su casa allí y en Lucas se tienen que trasladar allí. Pero lo importante es que nazca en Belén, para que se sí. cumpla la profecía de Miqueas de tal. Pero Pablo y los autores de Marcos y de Juan, la profecía de Miqueas les daba exactamente igual.